para... Ok. Bueno, vamos a hablar sobre macrólidos, que son un grupo de antibióticos muy importantes. Son de uso común, o sea, creo que me atrevo a decir que todos los que estamos aquí en la reunión y todos los que estamos en el grupo nos hemos tomado alguna vez un macrólido. No son muchos antibióticos. eh, y bueno, son de uso muy común y para infecciones que también eh, que son comunes en la población. Entonces, vamos a iniciar un poco recordando cuál es el mecanismo de la síntesis proteica bacteriana, porque si entienden esto van a entender muy bien el mecanismo de acción de todos estos antibióticos. Recuerden que el cromosoma bacteriano es un cromosoma 70S, que a su vez está dividido en dos subunidades, una subunidad 50S y una subunidad 30S. Entonces, eh, los inhibidores de la síntesis proteica, que son un gran grupo de antibióticos, actúan tanto en la subunidad 50S como en la subunidad 30S. Aquí nos vamos a enfocar en aquellos antibióticos que actúan sobre la subunidad 50S, en donde entran los macrólidos. Para que tengan una idea de cuáles son estos antibióticos que forman parte de los inhibidores de la síntesis proteica, porque sé que como les va a generalidades, les voy a hablar un poquito sobre las cosas que mencionan en ese tema, que se las pueden preguntar, es que los inhibidores de la síntesis proteica se dividen en aquellos que actúan sobre el cromosoma, sobre la subunidad 50S del cromosoma bacteriano 70S y aquellos que actúan sobre la subunidad 30S del cromosoma bacteriano, que es ya les he dicho, es el 70S. Entonces, los que actúan sobre el 30S son las tetraciclinas y los aminoglucósidos, mientras que los que actúan sobre el 50S van a ser los macrólidos, los cetólidos, las lincosamidas, siendo el único grupo que forma, o sea, el único antibiótico que forma parte de las lincosamidas es la clindamicina y el cloramfenicol. Eso, con que se lo sepan, es bastante importante porque se los pueden preguntar, tipo, bueno, los macrólidos actúan sobre la subunidad 30S, es falso. O como es generalidades, los aminoglucósidos actúan sobre la subunidad 50S. Saben que eso es falso. Con que se sepan esa división así, es más que suficiente. Entonces, vamos a recordar cómo ocurre la síntesis de proteínas. Entonces, entre la subunidad 50S y la subunidad 30S hay tres sitios. Tenemos el sitio aceptor, el sitio de transferencia y el sitio de salida. Entonces, cuando entra el ARN mensajero, que recuerden que está conformado por secuencias de bases nitrogenadas, cuando este ARN mensajero entra entre la subunidad 50S y 30S, él va a ser leído en forma de tripletes, que es lo que se llaman los codones. Entonces, a cada uno de estos codones le va a llegar su anticodón que viene en la forma del ARN de transferencia. Y este ARN de transferencia, a su vez, viene cargado con un aminoácido. Si se acuerdan un poco de bioquímica o incluso de biología, recuerden que, o sea, cada codón que es del ARN mensajero tiene su contraparte, que es el anticodón, que es el que se encuentra en el ARN de transferencia, y esa lectura en forma de tripletes de esas bases nitrogenadas, lo que va a hacer es codificar para un aminoácido en específico. Entonces, cuando entra este ARN mensajero y comienzan a leerse esta molécula para la síntesis o para que llegue el aminoácido y se comienza a sintetizar esta proteína, va a llegar así el ARN de transferencia y va a dar el aminoácido. Aquí en el sitio, esto ocurre en el sitio aceptor. Aquí en el sitio de transferencia, vamos a tener una cadena polipeptídica naciente. Entonces, esta cadena polipeptídica que se encuentra unida a su ARN de transferencia va a pasar, que ven aquí en el paso número 2, va a pasar al sitio aceptor y eso lo cataliza una enzima que es una enzima llamada peptidiltransferasa.
Entonces, una vez que ocurre eso, toda la cadena polipeptídica se va a unir a ese aminoácido que aquí está representado con el número 6 y va a quedar en el sitio aceptor. Eso va a determinar que este ARN de transferencia que se encuentra en el sitio de transferencia pase al sitio de salida y así salga el ARN de transferencia sin carga, que esa carga venía dada por el aminoácido. Una vez que ocurre esto, que tienes una cadena polipeptídica con el nuevo aminoácido en el sitio aceptor, ese ARN de transferencia se va a mover al sitio peptidil, al sitio de, sí, al sitio de transferencia o sitio peptidil, y va a quedar este sitio aceptor libre. Y al quedar este sitio aceptor libre, permite que otro ARN de transferencia cargado con otro aminoácido pueda entrar y se continúe el proceso sucesivamente. Entonces, ¿cómo actúan los, se los voy a adelantar de una vez, cómo actúan los inhibidores de la síntesis de proteínas, en este caso los macrólidos? Ellos lo que van a hacer es que van a evitar esa transferencia de la cadena polipeptídica desde el sitio peptídico o sitio de transferencia hacia el sitio aceptor. Al bloquear ese paso, se bloquea la síntesis de proteína porque esta cadena polipeptídica naciente no va a seguir creciendo y por ende no va a haber síntesis proteica y esa síntesis proteica que a nivel de la bacteria no va a poder sintetizar todas esas proteínas que son necesarias para la función bacteriana normal, principalmente para la replicación. Entonces las bacterias van a quedar ahí estáticas prácticamente y no va a seguir dándose su replicación y es lo que va a determinar que eventualmente esas bacterias mueran porque, vamos a suponer que estén sintetizando proteínas para la membrana plasmática y esa membrana plasmática después no quede adecuadamente formada y la bacteria muera por mecanismos osmóticos, que no es lo más común, o se disminuye la síntesis de proteínas que son necesarias para la replicación del ADN. Entonces, bueno, son múltiples los mecanismos que pueden llevar a la muerte de la bacteria eh, dado por la síntesis proteica. Pero como esa muerte bacteriana no es tan frecuente, porque lo que les dije, la inhibición de la síntesis de proteína es sobre todo sobre los mecanismos que llevan a la replicación. Es por eso que los macrólidos son considerados eh, como antibióticos bacteriostáticos, a diferencia de los beta-lactámicos que son bactericidas. Eso es un concepto que tienen que tener muy importante, que son los antibióticos bactericidas, que son aquellos que llevan a la muerte de las bacterias, mientras que los bacteriostáticos son aquellos que llevan a una disminución de la replicación. Entonces, ¿cuáles antibióticos bacteriostáticos conocen ustedes o tienen que saberse? Bueno, tienen que saberse los macrólidos, tienen que saberse los cetólidos, las lincosamidas, que es la clindamicina, las tetraciclinas, las sulfas, etc. Mientras que los bactericidas tienes a los betalactámicos, a los aminoglucósidos, a las quinolonas, a los glucopéptidos, lipopéptidos, glucolipopéptidos, etc. Entonces, una vez que conocemos esta parte de cómo ocurre la síntesis proteica, vamos a pasar ahora sí a lo que son, hablar de los macrólidos como tal. Aquí es un resumen de lo que, bueno, ya les había dicho, aquellos que actúan sobre la fracción ribosomal 30S, que son tetraciclinas y aminoglucósidos, mientras que aquellos que actúan sobre la fracción ribosomal 50S, que tenemos lincosamidas, que aquí su principal actor es la clindamicina, macrólidos y cetólidos, y el cloranfenicol. Entonces, fíjense que estos que actúan sobre la superunidad 50S tienen actividad principalmente bacteriostática, es decir, disminuyen o enlentecen la replicación de las bacterias. Mientras que, pero a determinadas concentraciones, sobre todo porque estos son fármacos eh, dependientes del tiempo, que ese concepto se los voy a dar un poco más adelante, a determinadas concentraciones, esa actividad bacteriostática puede pasar a ser actividad bactericida. Entonces, aquí esto es un poco más de generalidades, pero para que lo sepan, es que hay múltiples formas de clasificar a los antibióticos. Tú lo puedes clasificar en base a su actividad antibacteriana, que puede ser bactericida o bacteriostática. Se pueden clasificar a su vez en base a la relación farmacocinética-farmacodinámica, que son aquellos dependientes del tiempo y aquellos dependientes de la concentración, y otra forma de clasificarlos es en base a su mecanismo de acción. Entonces, los antibióticos, o por lo menos los grandes grupos de antibióticos, se dividen en aquellos que actúan en prácticamente tres grupos.
en aquellos que actúan sobre la síntesis de la pared celular, en donde tenemos los beta-lactámicos con sus 4 familias, en los glucopéptidos, lipopéptidos y glucolipopéptidos, como son la vancomicina, la teicoplanina, la oritabancina, dalbavancina, bacitracina, daptomicina, etcétera, y aquellos que actúan sobre, que forman parte también del grupo de la síntesis, que inhiben la síntesis de la pared celular, donde tenemos, por ejemplo, las polimipsinas, donde ahí entra, por ejemplo, la colistina. Aquellos que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos, principalmente las quinolonas, aquí son las más importantes, pero también tienes, no directamente sobre los ácidos nucleicos, sino que también participan en la replicación, como por ejemplo lo son las sulfas, como por ejemplo tienen el trimetoprim-sulfamethoxazol, y aquellos que actúan sobre la síntesis de las proteínas, donde tienes aquellos, sobre la subunidad 50F, todo lo que les he dicho aquí, macrólidos, clindamicina, linezolid, cloranfenicol, streptograminas, y sobre la subunidad 30F, tetraciclinas y aminoglucósidos. Bueno, pasando ahora a los macrólidos. Estos son fármacos que tienen un anillo lactónico macrocíclico que va de 14 a 16 átomos unidos a desoxiazúcares. Entonces, existen muchos macrólidos, pero los más importantes que ustedes tienen que llevarse son la eritromicina, la claritromicina, la acitromicina y un cuarto que no es de uso común, pero es fácil recordarlo porque tiene una indicación muy específica, que es la fidaxomicina, y bueno, la espiramicina también. Pero la fidaxomicina porque es un macrolito que es específico para tratar la infección por Clostridium difficile, es decir, la colitis pseudomembranosa. ¿Por qué? Porque la fidaxomicina tiene una biodisponibilidad oral muy baja. Entonces, eso hace que permanezca en la luz intestinal y pueda actuar sobre dicha bacteria, que recuerden que se da o sea, esta infección, la colitis pseudomembranosa, se da por el abuso de antibióticos. Y la espiramicina se utiliza sobre todo para tratar, si mal no recuerdo, o sea, la toxoplasmosis en embarazadas, cuando estas tienen la infección activa. Entonces, aquí les dejo en negrita los macrólidos más importantes y los que tienen que llevarse, que son la eritromicina, claritromicina y acitromicina. Y así como dato adicional, la espiramicina y la fidaxomicina. Entonces, aquí, para recordarles el mecanismo de acción que ya les había hablado, es que ellos inhiben la síntesis proteica al actuar sobre la subunidad 50S del ribosoma bacteriano 70S. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bloquean la translocación, sobre todo aquellos macrólidos de 14 a 15 átomos, es decir, la eritromicina, claritromicina y acitromicina. Entonces, fíjense aquí que es otro dibujo de la imagen que les había puesto anteriormente. Fíjense que aquí en el sitio P o sitio peptidil o sitio de transferencia, como lo quieran llamar, generalmente es donde se encuentra el ARN de transferencia con la cadena polipeptídica. Y después una enzima que se encuentra a este nivel, que es la peptidil transferasa, pasa toda esta cadena polipeptídica al sitio aceptor, que recuerden que este sitio aceptor es de donde entra el ARN de transferencia cargado con el nuevo aminoácido. Los macrólidos actúan a este nivel, evitando esa transferencia o esa translocación de la cadena polipeptídica naciente al sitio aceptor, lo que bloquea la síntesis de proteínas en general. Los macrólidos que tienen 16 átomos, como por ejemplo lo es la, la fidaxomicina, ellos son capaces, además de inhibir esa translocación, inhibir a la enzima que produce ese proceso, o inhiben la formación más bien del enlace peptídico, porque puede transferirse y formarse el enlace peptídico, o bien puedes actuar a nivel de las dos formas. Entonces, eso se lo tienen que llevar, porque también hay otros inhibidores de la síntesis de proteínas que no los incluyen en la presentación, eh, pero se los voy a mencionar, como por ejemplo lo son las streptograminas,
como la dalfopristina y la quinupristina, que actúan, tienen ese mecanismo de acción sobre la peptidtransferasa. Antes de seguir, no les pregunté. A ustedes les hablaron, ok, de macrólidos, pero les hablaron, por ejemplo, de fármacos como telitromicina, linezolid, quinupristina, dalfopristina, eh, colistina. ¿Se los dieron en esta clase? O sea, sí vimos cetólidos y licosamidas, sí los vimos. Y las polimixinas también. En esta Ah, ok. clase de No los petróleo, incluí en la pero presentación porque no los incluí en la presentación porque, bueno, esta presentación es eh, ya estaba hecha desde hace tiempo, pero igual les voy a dar los puntos más importantes acerca de ellos. Sobre todo, por ejemplo, la clindamicina, que es importante, fármacos como, bueno, aquí incluyen que sigas, por ejemplo, el linezolid, la colistina, son fármacos que tienen que conocer. Entonces, bueno, nada, seguimos. Como les había hablado, los fármacos, los antibióticos, tienen muchas formas de clasificarse y una de ellos es en base a su relación farmacocinética-farmacodinámica. Entonces, esto es importante que se lo sepan, es que los macrólidos son fármacos dependientes del tiempo. Es decir, todos los antibióticos que sean dependientes del tiempo son aquellos grupos de antibióticos en donde si la concentración del fármaco se mantiene eh, por encima de la concentración mínima inhibitoria, por lo menos el doble de su intervalo de administración, es que se va a ejercer su efecto sobre las bacterias. Es decir, aquí en este tiempo, o sea, en estos fármacos, el tiempo en el cual estos fármacos permanecen por encima de la concentración mínima inhibitoria es más importante que la concentración que ellos alcancen. Eso es lo que se tienen que llevar. Aquí no importa la concentración del fármaco que tú des, porque tú puedes dar mucho del fármaco y no vas a tener mayor actividad bacteriostática o bactericida, sino que es el tiempo que ellos permanezcan por lo menos por encima de la concentración mínima inhibitoria y que lo hagan por lo menos el doble de su intervalo de administración. Es decir, si tú lo vas a administrar durante 4 horas, si ellos permanecen por encima de la concentración mínima inhibitoria por lo menos 2 horas, se va a garantizar su efecto bacteriostático o bactericida, dependiendo del fármaco. En este caso de los macrólidos, bacteriostático. Y un efecto importante es que los macrólidos eh, tienen un efecto postantibiótico. Este efecto postantibiótico es importante porque así el fármaco ya se haya eliminado del cuerpo, porque bueno, ya cumplió ya se cumplieron sus tiempos de vida media, se va a seguir el efecto bacteriostático. Y en este caso se debe, no está muy bien claro cuando ustedes buscan por qué se debe el efecto postantibiótico en el caso de muchos de los fármacos, pero lo que he podido leer es que como se inhibe al ribosoma, esa inhibición es prácticamente así el fármaco ya no esté presente, el ribosoma va a quedar inhibido completamente y se va a necesitar que el ribosoma se degrade y se sintetice uno nuevo para seguir con la síntesis de proteína. Y eso es importante porque es lo que garantiza el efecto postantibiótico, que así no esté el fármaco, el ribosoma se va a quedar inhibido y se va a garantizar que se siga con el efecto bacteriostático. Un elemento muy importante es que, como ya les había dicho, el efecto final es bacteriostático en la mayoría de los microorganismos, pero si las concentraciones del fármaco se mantienen o se duplican por encima de la concentración mínima inhibitoria, que no sé si ustedes saben el concepto de concentración mínima inhibitoria, que es el tiempo que se necesita o la concentración del fármaco que se necesita para la concentración mínima que se necesita de un antibiótico para inhibir un cultivo de bacterias en 10 a la 5 durante 18 a 24 horas. Si mal no recuerdo, ese es el concepto. Importante que se lo sepan porque, bueno, como les va a generalidades, se los pueden preguntar. Eh, y que, bueno, este efecto bacteriostático
hemodinamia en base al mecanismo, en base a su mecanismo de acción, si inhiben la síntesis de la pared celular, si inhiben la síntesis de proteínas, si inhiben la, a nivel de los mecanismos genéticos, es que otra forma de clasificarlos es en base a su espectro. Tú puedes tener fármacos o antibióticos de amplio espectro, como lo son los beta-lactámicos, o puedes tener antibióticos de bajo espectro, como por ejemplo lo son los macrólidos. ¿Y a qué se refiere el espectro? A si son capaces de actuar sobre bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y anaerobios, por ejemplo, que actúan contra esos tres, o bien solo actúan sobre un grupo determinado de bacterias, como por ejemplo bacterias gram positivas. Entonces, al hablar de macrólidos, estos son antibióticos de bajo espectro, entre comillas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque su blanco principal son bacterias gram positivas. Sin embargo, yo les voy a hablar que ellos tienen cierta acción sobre bacterias gram negativas, pero en general ellos se utilizan contra bacterias gram positivas. A diferencia de, no sé si ya han estudiado beta-lactámicos, pero por ejemplo, a diferencia de los carbapenémicos, meropenem, doripenem, ertapenem, imipenem, ellos son fármacos de amplio espectro porque actúan contra gram positivo, gram negativo, anaerobio, atípico, contra cualquier cantidad de bacterias que ustedes se puedan imaginar. Entonces, eso se lo tienen que llevar. ¿Cómo pueden clasificar los macrólidos? Entonces, son fármacos bacteriostáticos, dependientes del tiempo, de bajo espectro y que son inhibidores de la síntesis de proteínas. Son 4 características que tienen que llevarse en cuanto a ellos. Ahora, vamos con el espectro. Entonces, un tip para la unidad de antibióticos, porque yo sé que al final van a ser muchísimos fármacos y muchísimos espectros, es que no se maten o se mortifiquen y que, ay, bueno, me tengo que saber exactamente qué actúa contra Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes. No tienen que llevarse eso, no tienen que aprendérselo así. A mí me sirvió aprendérmelo en base al espectro. Entonces, si actúan contra gram positivos, solo contra gram positivos, solo contra gram negativos, contra gram positivos y gram negativos, contra únicamente anaerobios, así es como se lo tienen que llevar. Claro, van a haber fármacos en donde sí se tienen que saber el espectro o determinadas bacterias en contra de las que actúen. Por ejemplo, les voy a hablar, les voy a poner un ejemplo de beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos, y al hablar de penicilinas, un espectro, o sea, bacterias que son específicas o que se tratan únicamente, por ejemplo, con penicilinas es por ejemplo, Treponema pálido, que es la bacteria que causa sífilis. O sea, esas son cosas que tienen que llevarse así súper